A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos le digo que el mensaje que nos ocupa en este día es un mensaje muy especial, es un mensaje muy espiritual y es un mensaje que, como el mismo título lo dice, muy pocos cristianos lo conocen. El tema de este día le he titulado La iglesia que muy pocos cristianos conocen. Para esto yo quisiera invitarles a que abriéramos nuestras Biblias y a que fuéramos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y que fuéramos a el capítulo número 2 de la carta a los Efesios y que pudiéramos ver algo que seguramente usted ya lo ha leído. Yo he predicado muchas ocasiones acerca de esa escritura de la carta a los Efesios capítulo 2 y que seguramente una gran mayoría de hermanos y hermanas no han puesto mucha atención en esa porción de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, le invito a que vayamos y que descubramos algo muy especial. Comenzamos a leer en Efesios capítulo 2, en el versículo 4, y si no salimos de acuerdo con las palabras, es porque yo voy a estarle leyendo la versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos, y dice así, comenzando en el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4. Note aquí, la compasión de Dios es muy grande, y Él nos amó con un inmenso amor. Eso es lo único que leo en el versículo 4, porque todo esto viene de Dios. Oiga, la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Ahora viene lo que Dios quiere que nosotros recibamos como revelación. Y una vez más le digo, esta escritura seguramente que ha sido usada por predicadores para dar un mensaje acerca de esta escritura y hablar acerca de el lugar o el estado espiritual de la iglesia. Pero le aseguro que la gran mayoría, aunque hayan predicado de esta porción de la escritura, no le dieron el enfoque que el Espíritu Santo quiere que le demos. Vayamos entonces al verso 5, Efesios capítulo 2, versículo 5, y le estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todos. Y dice, estábamos muertos espiritualmente, grábese esto, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense ustedes que fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Pero miren lo que dice el verso 6. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto con Él en el cielo. Mire qué glorioso está esto. Una vez más, recuerde el título del mensaje de este día. La iglesia que muchos cristianos no conocen. Y
precisamente aquí descubrimos otra fase de la iglesia, otra cara de la iglesia. Recuerde, lo primero que yo descubrí como iglesia fue el edificio material o el edificio de material o la estructura de material que estaba en mi pueblo. La iglesia era el edificio donde íbamos a participar de la misa. En aquel tiempo yo estaba en la iglesia católica. Para todos nosotros en el pueblo, esa era la iglesia. En el año 1977, que yo conocí la palabra de Dios, descubrí que la iglesia, según las escrituras, éramos todo el conjunto de hombres y mujeres que habíamos creído en Cristo Jesús. Que nosotros éramos la iglesia y que Dios moraba en medio de nosotros. Entonces, ahí nos hemos quedado la gran mayoría de cristianos, pero como le digo, hay veces que nosotros no nos ponemos a meditar, que hablar de la iglesia, refiriéndonos a los cristianos, somos un conglomerado, somos una multitud de hombres y mujeres con un cuerpo físico. Oiga esto, que estamos en esta tierra creyendo que Dios está en medio nuestro y estamos cantándole cantos muy bonitos. Estamos cada día de servicio recibiendo la palabra de Dios a través del predicador en turno, y luego oramos y nos vamos a nuestra casa y creemos que hasta ahí estamos cumpliendo y que eso es el todo del cristianismo. Y yo una vez más le digo, el título del mensaje en este día es La iglesia que muy pocos conocen, porque hay que ver a la iglesia de otra manera. Hay que ver a la iglesia de la manera espiritual, porque estamos viendo a la iglesia como un conjunto de personas, una multitud de personas que han creído en Cristo y que al creer en Cristo tienen comunicación con Dios. Pero no dejamos de ser una multitud de hombres y mujeres en esta tierra con cuerpos físicos, cantando a Dios, escuchando predicaciones acerca de Dios, orando y yéndonos a nuestra casa. Hasta ahí no pasa de ser un servicio religioso. De cierta manera estamos agradando a Dios. De cierta manera nos sentimos mejor que como nos sentíamos antes. Hay una gran diferencia. De cierta manera hemos cambiado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Hemos tenido cambios. Pero ¿se sorprendería usted si le dijera que pudiéramos estar teniendo un 5% de cambios a lo que Dios espera de nosotros? En otras palabras, que estaríamos viviendo un 5% de lo que realmente es la vida cristiana y estamos desconociendo un 95% de lo que debe ser la verdadera vida cristiana. Con esto le digo todo. Si nosotros tuviéramos la revelación al 100% de lo que realmente es la vida cristiana, nosotros seríamos santos como Cristo. No le digo que seríamos como Cristo, porque Cristo es único. Cristo es Dios encarnado. Pero sí seríamos, oiga bien, santos, apartados, consagrados como Cristo. Ojalá que me vaya entendiendo.
En Efesios capítulo 2, volvemos a la escritura. Acuérdese que le estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todos. Y primeramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está glorificando a Dios. Le está dando todos los créditos a Dios, toda la gloria a Dios, porque solamente de Dios puede venir esta gloriosa bendición. Por eso dice en el verso 4, Efesios capítulo 2, versículo 4, la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. En el verso 5, habla de algo muy importante y quiero que usted ponga mucha atención. En el verso 5 en esta Biblia dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está describiendo el estado anterior cuando todavía no creíamos en Cristo. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos desconectaron de la vida eterna. Estábamos desconectados de la vida eterna. Estábamos en un estado de muerte, oiga bien, de insensibilidad en cuanto a lo espiritual. Cuando creímos en Cristo, se nos conectó a la vida eterna, a la vida espiritual. Pero ponga atención aquí, porque aquí vamos a tener la revelación de algo muy especial. Una vez más, glorificamos a Dios leyendo el verso 4. La compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Ahí se glorifica a Dios por su obra. En el verso 5 dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Lo cual quiere decir, por causa del pecado estábamos desconectados de la vida eterna. Estábamos desconectados de la vida espiritual. Estábamos desconectados de Dios. Ahora, leyendo esto en el verso 5, donde dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Eso es la condición en que vivíamos antes de creer en Cristo. Ahora, ¿cuál sería la condición nuestra después de creer en Cristo? La condición nuestra después de creer en Cristo es estar conectados ya con la vida eterna. Es estar conectados ya con la vida espiritual. Es estar conectados ya con el mismo Dios. Y no podemos nosotros pensar solamente que acudir a una iglesia de material y juntos cantar alabanzas a Dios, y que se levante el predicador en turno y nos predique un mensaje muy bonito, muy edificante espiritualmente, y que terminando el servicio oremos y nos vayamos a casa. No vayamos a pensar que eso es el todo del cristianismo. ¿Y por qué no, hermano Rodríguez? Porque mire lo que dice aquí, una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 5. Y por eso le doy gracias a Dios que me permite estar aquí tranquilo, compartirle la palabra de Dios, que el Espíritu Santo a través de nosotros nos dé la guianza y que podamos escudriñar la palabra de Dios, no nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y dice aquí en el versículo 5, Efesios 2:5, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Quiere decir, el pecado nos había desconectado de Dios. Nacimos de nuestros padres
espiritualmente desconectados de la gloria de Dios, desconectados de la gracia de Dios, desconectados de la vida espiritual. El día que creímos en Cristo, ese día se nos conectó de nuevo a la vida eterna, se nos conectó a la vida espiritual, se nos conectó al mismo Dios. Por eso, luego vamos a tocar esa escritura, solo se la adelanto. Por eso cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana, aquella mujer samaritana, cuando el Señor le pidió agua, aquella mujer dijo: Señor, tú estás en una gran desventaja, porque yo traigo mi cántaro y traigo un lazo para sacar agua, pero tú no traes ni un vaso siquiera, y mucho menos algo con que pueda sacarla de allá donde está el agua. O sea, Señor, como que aquí yo soy la que puede hacerte un favor a ti. Y ahí el Señor le dijo, usted lo puede ver en Juan capítulo 4, ahí el Señor le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que te está diciendo en estos momentos, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Mujer, si tú tuvieras la revelación que el mismo Dios en forma humana está delante de ti pidiéndote agua, tú ya le hubieras pedido de rodillas que te diera el agua que está a punto de darle a la humanidad cuando Cristo muera y resucite de entre los muertos. Esto es tremendo. El Señor Jesús dijo por allá en Juan capítulo 4 versículo 14: el que beba del agua que yo le daré se convertirá allá dentro de él en una fuente que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta? El que beba del agua que yo le daré. En otras palabras, el que logre creer en mí, al creer en mí, estará recibiendo a Dios hombre que lleva a cabo el sacrificio. Al creer en Dios hombre que lleva a cabo el sacrificio y que resucita de entre los muertos, fluirán con fuerza a través de aquella persona el Espíritu Santo como ríos de agua viva que se mueve dentro de esa persona. Entonces, mi hermano, mi hermana, volviendo a Efesios capítulo 2 versículo 5, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos revela la posición en que estábamos antes de creer en Cristo. Y dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Ahora veamos lo positivo. Al creer en Cristo, ¿cuál es nuestra condición? Ahora ya no estamos muertos, ahora ya estamos vivos. Es decir, antes no había conexión con la vida eterna y estábamos en un estado de muerte, de insensibilidad. Ahora ya creemos en Cristo, ahora ya tenemos la sensibilidad espiritual, ahora ya sentimos la gloria de Dios, ahora ya tenemos la comunicación con Dios. Pero dejemos de mirar por un momento a los hombres y mujeres con un cuerpo físico en esta tierra, cantándole a Dios cantos muy bonitos, por supuesto. Dejemos de ver a hombres y mujeres en esta tierra sentados en una iglesia, mirando al predicador y escuchando al predicador y sintiendo algo muy bonito. ¿Por qué no? Porque es algo de parte de Dios. Y al final de aquella predicación simplemente orar y darle gracias a Dios y regresarse a su casa. Como le digo, eso es parte humana, podría decir yo, parte natural de lo que es nuestro servicio a Dios. Y esto podría decirle que es como la corteza de un árbol.
usted puede ver a un árbol en el tronco y ahí usted puede ver que el tronco está cubierto de una corteza, cáscara le llamamos nosotros en México. Bueno, la cáscara, la corteza es la primer capa que está en el árbol. Pues haga de cuenta que nuestra vida cristiana comienza por lo que es la cáscara, lo que es la corteza del árbol, pero apenas es lo que envuelve al tronco del árbol. De manera que si nosotros solamente estamos acudiendo a una iglesia de material y ahí solamente vamos a cantarle a Dios los mismos cantos de siempre y vamos a escuchar alguna predicación que de pronto nos hace sentir bien y oramos y nos vamos a casa, solamente estamos participando de lo que envuelve al verdadero regalo. Solamente estamos llegando a divisar lo que es la gloria de Dios, pero no nos vamos a estar metiendo en la gloria de Dios. Espero que me entienda ahora que le diga lo siguiente. Dice así en el versículo 5: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Eso ya lo entendimos. Oiga esto: pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo Jesús. Grábese esto. Mucho les he dicho yo, constantemente les he dicho, que cuando nosotros creemos en Cristo, oiga esto, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros somos uno con Cristo, pero somos uno con Cristo en lo espiritual. O sea, lo que Cristo sentía internamente, lo que Cristo vivía internamente y espiritualmente, lo que Cristo vivía internamente y espiritualmente, ahora se ha hecho uno con nuestro espíritu, porque la unión de nosotros no es nada más decir yo creo en Cristo y ya, punto. No, hermanos, al decir nosotros yo creo en Cristo, estamos declarando que estamos enlazados con Cristo en nuestro espíritu. El espíritu de Cristo y nuestro espíritu está enlazado. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos aquellos que hemos creído en Cristo y que declaramos que tenemos al Espíritu Santo, debemos estar en la misma condición espiritual de Cristo. Y al estar en la misma condición espiritual de Cristo, deberíamos estar viviendo la misma vida de santidad y perfección de Cristo. Por eso lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo, en el mismo Nuevo Testamento, por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir, ya me identifiqué con el Cristo que murió en la cruz. Ahora ya no vivo yo. Oiga, me identifiqué con el Cristo que murió en la cruz. Y desde que me identifiqué con el Cristo que murió en la cruz, me hice uno en espíritu con Cristo. Y desde que me hice uno en espíritu con Cristo, ya no soy yo el que vive mi vida, ahora es Cristo. Ahora estamos tan unidos espiritualmente que Cristo está activo, que Cristo está obrando, como si Él estuviera viviendo mi vida o como si Él estuviera viviendo nuevamente su vida en esta tierra a través de mí. Esto está glorioso, hermanos, y una vez más le digo, esta es el área que no conocen muchos cristianos,
Esta es la iglesia que muchos cristianos desconocen. Esta es la vida espiritual que muy pocos cristianos tienen conocimiento de ella. Volvemos a Efesios capítulo 2. Acuérdese, ahorita estamos hablando de la iglesia, de el conjunto de personas, de el grupo de personas, a veces multitudes de personas de cuerpo físico que se pueden ver, que se pueden palpar y que están en la tierra y que creen que Dios está con ellos y que están haciendo cosas por medio de las cuales creen que están agradando a Dios. Una vez más le digo, como el reunirse y cantar cantos a Dios, lo cual no digo que sea malo, pero es apenas el principio. Lo cual no digo que sea malo, pero es apenas humano. Lo cual no digo que sea malo, pero es apenas un culto religioso. Luego escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, una predicación, lo cual no digo que sea malo, es una tremenda bendición. Cambiamos mucho de lo que éramos antes de conocer a Cristo a lo que somos ahora al conocerle. Pero todavía no es, fíjese bien, más que la sombra de lo que puede venir si tenemos esta revelación. Bueno, vayamos y terminemos ya con esta escritura de Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Ahora se los voy a leer toda esa porción, del verso 4 al verso 6. Ahora lo vamos a entender mejor. Dice así en el verso 4: la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Verso 5: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Aquí prepárese porque aquí viene la revelación. Pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Al creer en Cristo, ya es la vida del Espíritu que recibimos por Cristo la que se tiene que mover en nosotros. Y desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nuestra realidad, lo que es la espiritualidad de la iglesia, no tiene que ver con lo que hacemos aquí. Fíjese bien, ponga atención aquí. Y dice verso 6: Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Aquí, hermanos, hermanas, no está hablando en tiempo futuro, que un día, cuando nosotros muramos creyendo en Cristo, nosotros vamos a ir a estar en la gloria junto con Cristo. Aquí habla de un futuro y habla de algo que es hoy. Oiga bien, dice aquí: Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto con Él en el cielo. Si lo vemos a distancia, estaremos con Cristo en gloria. Estaremos en la gloria de Dios después que todo esto acabe. Pero no va a ser hasta que nosotros muramos, o hasta que venga Cristo por la iglesia, o hasta que todo esto termine, sino que según la palabra de Dios, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, grábese esto, y esto se los he dicho muchas veces, en el momento que nosotros creemos en Cristo, no creemos en el Cristo que andaba caminando en Jerusalén solamente. En el momento que nosotros creemos en Cristo, no creemos solamente en el Cristo que estaba colgado en la cruz.
Y no estoy diciendo que no debemos creer en Él, no, de ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que cuando a nosotros nos hablan el Evangelio, cuando a nosotros nos hablan de Cristo, no nos están hablando específicamente del Cristo que andaba caminando en Jerusalén. Cuando a nosotros nos hablan de Cristo, los que nos trajeron el mensaje, no nos estaban hablando del Cristo que estaba colgado en la cruz solamente. Cuando a nosotros nos hablaron de Cristo, no nos estaban hablando siquiera solamente del Cristo que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Le voy a dar la razón y se la voy a explicar. Yo conocí a Cristo, me presentaron a Cristo el mes de enero del año 1977. Fíjese bien, el mes de enero del año 1977. Eso quiere decir que habían pasado ya alrededor de 1940 años de que Cristo Jesús resucitó y se fue a su gloria. Ojalá que me entienda. Cuando a mí me hablaron de Cristo fue en el mes de enero del año 1977, lo cual ya habían pasado más de 1940 años de que Cristo resucitó de entre los muertos, que fue lo último que vimos, y su ascensión a la gloria o su ida a la gloria. Más de 1940 años. Eso quiere decir que cuando a mí me hablaron de Cristo, no me hablaron solamente del Cristo que andaba caminando en Jerusalén. Tampoco me hablaron solamente del Cristo que estaba colgado en la cruz. Ni tampoco me hablaron solamente del Cristo que resucitó de entre los muertos. Si me hablaron a mí en el año 1977, en el mes de enero, ya tenía más de 1940 años que Cristo se había ido a su gloria y estaba en su gloria. Por lo tanto, aquí está el punto clave. Cuando a mí me hablaron de Cristo, me tuvieron que hablar del Cristo que está en poder y gloria hasta este momento. Ese Cristo que está en poder y gloria en estos momentos caminó por Jerusalén y por Galilea y por todos lados. Ese Cristo que está en estos momentos en gloria murió en el sacrificio. Ese Cristo que en estos momentos está en gloria también resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, al creer yo en ese Cristo que está en gloria, como me uno con Cristo espiritualmente, entonces el Cristo glorificado está en mí y yo estoy con el Cristo glorificado o en el Cristo glorificado. Y este es el punto. ¿Dónde está el Cristo glorificado? Por supuesto, la misma frase lo dice, está en gloria. El Cristo que damos a conocer en el mensaje del Evangelio es el Cristo glorioso. Es el Cristo que está en la gloria. De manera que cualquier persona que cree en Cristo en estos momentos se hace uno con Él en gloria y a la vez se hace uno con Él en esta tierra. Por eso todo cristiano puede decir con libertad: Cristo Jesús mora aquí. No mora aquí solamente el Cristo que andaba caminando en Jerusalén. No mora aquí en mi corazón solamente el Cristo que estaba colgado en la cruz muriendo por mis pecados. No está aquí el Cristo que resucitó de entre los muertos.
aquí mora el Cristo glorificado. El que está en gloria también está aquí. Pero el que está en gloria y está aquí, fíjese bien, también me tiene allá en espíritu con él. Por lo tanto, ante los ojos de Dios, nosotros desde que creímos en Cristo, ya somos contados en gloria como ciudadanos del reino de los cielos. Eso lo vamos a ver en estos días y nos vamos a gozar. Ya usted es contado como un ciudadano del reino de los cielos. Todos nosotros sabemos que la Biblia habla en varias ocasiones de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Y sabe cuándo se escriben en el libro de la vida? Muchos dicen cuando nos bautizamos. No, hermano, perdóneme, no es cuando usted se bautiza, es cuando usted cree en Cristo. Cuando usted recibe esa explicación de lo que es el Evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó, y usted se identifica con Cristo en su muerte y resurrección, entonces usted ya está siendo uno con Cristo. Entonces es que el pecado es removido. Entonces es que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y como dice Romanos 8:16, al venir a nosotros nos declara que somos sus hijos. Y como dice Romanos 8:15, al venir a nosotros comenzamos a hablar como niños recién nacidos por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, desde el momento que creemos en Cristo, ya estamos morando en lugares celestiales. Legalmente, Dios ya nos mira en lugares celestiales. Realmente Dios ya nos mira en lugares celestiales. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros emprendamos en esta tierra con la visión espiritual de que es la voluntad de Dios, Dios está obligado a respaldarnos al 100%. Y si nosotros no vivimos una vida mejor, no es porque Dios no lo haga, es porque nosotros no tenemos la revelación de lo que ahora somos y no tenemos esa confianza, esa fe suficiente para dar pasos los cuales, hermano, hermana, nos hagan producir frutos que realmente glorifiquen a Dios. Las cosas serían tan diferentes si los que ahora decimos que somos cristianos tuviéramos esta revelación. Pero una vez más le digo, me duele decirlo, sé que muchos se van a escandalizar, pero en un 5% estamos viviendo la vida espiritual y en un 95% estamos viviendo una vida religiosa como el resto de las religiones de este mundo. Oiga, hermano, hermana, esto está bien interesante, esto está precioso, esto está especial. Entonces, recuérdese, según lo que leímos en la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 2 y en el versículo 6, mire, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Oiga, cuando creemos en Cristo, nos identificamos con el Cristo que murió. Ahí vamos unidos con el Cristo que murió. También nos identificamos con el Cristo resucitado. También nos identificamos con el Cristo que resucitó. Y como Cristo está en gloria y en ese Cristo creímos y estamos unidos a Él, entonces ya nosotros estamos en gloria. Ahí nos ve Dios. Si todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, tuviéramos la revelación de lo que dice ahí la palabra de Dios, comenzarían
a manifestarse milagros, maravillas, yo te quiero decir, yo he visto la gloria de Dios en momentos terribles simplemente creyendo en esto, de que mi vida es más espiritual que humana, que terrena. Y ahorita te voy a leer algo, pero quiero terminar con una escritura que podríamos leerla y descubrir algo maravilloso, algo glorioso, algo que seguramente te va a llenar de fuerza espiritual, algo que seguramente va a hacer de ti un instrumento diferente a lo que has sido por tanto tiempo. Venga conmigo a Efesios capítulo 6 y mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, y le voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. Grábese esto, hermano, hermana. Esta es otra escritura que la gran mayoría de cristianos no ha tenido la revelación. Porque si tuviéramos la revelación, nos daríamos cuenta de los enemigos que tenemos delante de nosotros y que a cada día están en contra nuestra y que tenemos que vencer. Pero la gran mayoría hasta puede leer esta escritura, o predicadores pueden predicar acerca de esta escritura sin inquietarse en lo más mínimo, cuando es una escritura muy profunda, es una escritura tremendamente gloriosa. Pero la vamos a ver en otro día. Hoy solo la vamos a leer, otro día la vamos a analizar. Mire lo que dice acá. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, y le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así, verso 10. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Oiga esto. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En la Biblia Reina Valera dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La sé de memoria porque la he leído cientos y cientos de veces. Grábese esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier hermano, cualquier hermana, lo primero que piensa, voy a pedirle a Dios que me fortalezca. Voy a pedirle a Cristo que me fortalezca. Como pensando que Dios está en el cielo, que Cristo está en el cielo y que Él está en la tierra y que desde allá le mande la fortaleza. No, hermano, no es así. Pero ¿cómo, hermano? Ahí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta es, ¿dónde está el Señor? Si tú me dices, el Señor está en gloria, usted lo acaba de decir, perfecto. Pero también te dije que el Señor no solamente está en gloria, está aquí. Y cuando dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, no es que busques la fortaleza en Dios o en Cristo que está en gloria, sino que busques fortalecerte en Cristo que está en ti. Que busques tomar la fortaleza de Cristo que está en ti, o que permitas que el Cristo todopoderoso que está en ti se abra camino. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí en el versículo 12 dice algo tremendo. Dice el versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Oiga, la iglesia tiene lucha. La iglesia tiene que estar librando una batalla.
Si usted no conoce esto o no cree esto, perdóneme, pero entonces anda muy fuera del camino. Claramente dice la palabra de Dios, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Comienza el versículo 12 diciendo, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Grábese esto, porque tenemos una batalla y no estamos luchando con gentes como nosotros. Pero enseguida dice, después de eso donde dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. O sea, no luchamos, pero sí luchamos. Es decir, nuestra lucha no es contra personas físicas, pero nuestra lucha sí es con seres espirituales, gobernadores, potestades, imperios espirituales que moran en el ambiente espiritual. ¿Se da cuenta usted? Si nosotros tuviéramos la revelación de que estamos sentados en gloria con Cristo y que a la vez nos movemos en esta tierra, si nosotros tuviéramos la revelación de que Dios nos considera en su gloria, pero a la vez estamos caminando en esta tierra y tenemos oposición satánica, ¿qué es lo que pasaría? Que al estar nosotros conscientes y teniendo la revelación de que estamos en gloria, de que de allá procedemos, de que estamos moviéndonos en la tierra, pero nuestra fortaleza es espiritual, entonces habría manifestaciones de la gloria de Dios tremendas y veríamos grandes milagros y grandes maravillas. Hermano, hermana, esto apenas comienza. Esto es glorioso. Y una vez más le recuerdo el título del mensaje en este día: la iglesia que muy pocos cristianos conocen. Y aquí termino. Conocemos la iglesia como el edificio de material donde nos reunimos a buscar de Dios. Conocemos la iglesia como el conglomerado de personas, como la multitud de personas, o como los cientos de personas, o como las decenas de personas que nos reunimos en una iglesia, donde cantamos alabanzas, donde escuchamos la palabra de Dios y donde al final oramos y nos vamos a casa. Y así vivimos toda la vida hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Hermanos, estamos viviendo un 5% de la realidad de lo que es la vida espiritual. Estamos moviéndonos solamente presentando un 5% de lo que debe de ser la realidad de la iglesia, y un 95% lo estamos desconociendo o lo estamos ignorando. Así es que yo creo que necesitamos la revelación del Espíritu Santo y pudiéramos ver cosas maravillosas si nos movemos en esa revelación. Ahí me voy a detener.